Buenas tardes, señora presidenta, señor y señora comisionada. Mi nombre es María Victoria Falan, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos de Medellín, y me acompaña Juliana Bravo Valencia, también abogada del Grupo Interdisciplinario. Vamos a hacer entrega en este momento a los señores comisionados, y en las horas de la tarde, de la noche o mañana en la mañana entregaremos a la Secretaría y al Gobierno copia de un documento que hemos recopilado producto de nuestro trabajo en Medellín a modo de evaluación de lo que son los 8 años de desmovilización, desarme y reincorporación, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. 8 años han pasado desde que se aseguraron las condiciones en Medellín para que los hombres del bloque Cacique Nutibara se instalaran legalmente en la misma ciudad, que se venían tomando a sangre y fuego, cuadra por cuadra y barrio por barrio en cada comuna desde el inicio de la primera década de este siglo. La Operación Orión en la Comuna 13, realizada en octubre del 2002, marcó la conquista definitiva de la ciudad por parte de este bloque de las autodefensas, y no fue solamente un hecho que impactara una comuna de la ciudad, sino que por el contrario fue lo que dio inicio a todo el proceso de lo que se llama desmovilización, desarme y reincorporación. Como dije, al principio de la década de los 90, el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, que estaba conformado por una mezcla entre paramilitares, narcotraficantes, bandas, parapolíticos, aspirantes a las alcaldías, es decir, una mezcla que tenía absolutamente de todo, empezó a tomarse la ciudad de Medellín, de manera que se crearan las condiciones para que lo que se venía, que era el proyecto de desmovilización y legalización del paramilitarismo en la política del gobierno de seguridad democrático de Álvaro Uribe Vélez, se pudiera concretar. Cuando en el 2002 se realizaron más de 20 operaciones militares conjuntas sobre las distintas comunas de la ciudad, lo que se estaba haciendo era crear esas condiciones para que en el año 2003, cuando el cacique Nutibara hizo un acuerdo con el gobierno nacional para hacer el primer bloque que se iba a desmovilizar en el ámbito nacional, pudiera garantizar que efectivamente sus hombres podían posesionarse de la ciudad sin tener el riesgo de que quienes los estaban combatiendo fueran un peligro. ¿Quiénes los estaban combatiendo? El bloque Metro de las autodefensas, que nunca hizo parte de este proceso y que fue aniquilado por el bloque Cacique Nutibara, y las milicias de distintas facturas de orden político. Cuando el bloque Cacique Nutibara se desmovilizó, se recibieron suficientes denuncias en el sentido de que parte de los hombres que se estaban desmovilizando del bloque Cacique Nutibara eran jóvenes recién reclutados en la ciudad, dentro de bandas criminales sueltas, aisladas, o incluso jóvenes drogadictos, porque el bloque Cacique Nutibara se reservó una parte de sus mandos medios y se rearmó en el oriente antioqueño con el nombre de Bloque Héroes de Granada. Entonces lo que tuvimos en ese periodo del 2000 al 2003 fue un proceso de reacomodo dentro de los grupos paramilitares, de manera que por un lado pudiesen entrar a jugar un papel político legal dentro de la ciudad, pero de otro lado pudieran mantener todas sus actividades, tanto contra insurgentes como de confrontación con líderes sociales, políticos, contra defensores de derechos humanos, contra opositores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es decir, contra cualquier expresión que no estuviera conforme tanto con ese proceso falso de desmovilización que se estaba realizando como con las políticas de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo que el grupo interdisciplinario ha recogido en ese proceso es el resultado de la participación en Medellín en un organismo que se llama Comité Municipal de Derechos Humanos,
del cual hace parte la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería. Por eso la mayor parte de los datos que vamos a presentar en esta audiencia provienen tanto de la Alcaldía como de la Unidad Permanente de Derechos Humanos. El acuerdo que firmó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las autodefensas para la instalación del bloque Cacique Nutibara en Medellín establecía que habría una concentración previa acordada para los desmovilizados de todos los rangos y también que había un compromiso de construir condiciones que hicieran posible la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las autodefensas. Ese acuerdo, que en realidad es la manifestación de un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación DDR, que pretende haber cumplido con todos los estándares internacionales de un proceso DDR, tuvo desde sus inicios un grave problema, que es lo que ha dado lugar a que por lo menos en la ciudad de Medellín, que fue la ciudad experimento, haya fracasado el proceso de desmovilización. En materia de desmovilización no se cumplieron los estándares que se establecen a nivel internacional para un proceso DDR. En materia de desmovilización, por ejemplo, se obliga a que los hombres se concentren y que estén plenamente identificados de manera que puedan realmente recibir toda la atención que se requiere, tanto para vigilarlos, para que no se reintegren a las armas, como para que su proceso de reintegración sea un proceso adecuado. En el caso del bloque Cacique Nutibara, la concentración de los desmovilizados duró 3 semanas. Pasadas esas 3 semanas de tratamiento psicológico, los hombres regresaron nuevamente a la ciudad a convivir directamente y de manera impuesta con las víctimas a las que habían violado los derechos humanos. Dentro del bloque Cacique Nutibara participaron o hacen parte del bloque Cacique Nutibara una tenebrosa banda de Medellín que fue la responsable del asesinato de varios defensores de derechos humanos, la banda de La Terraza. Fueron hombres que fueron cooptados por el bloque Cacique Nutibara. Y esa banda de La Terraza, como si fuesen desmovilizados, llegaron a vivir a las comunidades con las personas a las que habían agredido sin ningún tipo de miramiento. Como sea, después de que los hombres del bloque Cacique se instalan en las comunas de Medellín, la alcaldía de Medellín aprueba un programa, el programa de paz y reconciliación, para atender la parte que tiene que ver con la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil. Ese programa también desde el punto de vista teórico es un programa que podemos decir aparentemente cumple con los estándares internacionales. Es un programa que tiene 9 componentes, un programa que cuenta con educación, con salud, con tratamiento psicosocial, con preparación en habilidades laborales, que hace seguimiento para la no reincorporación. Es decir, ahí vemos educación, capacitación, acompañamiento psicosocial, acompañamiento a comunidades receptoras, generación de ingresos, asesoría jurídica, investigación social, fortalecimiento institucional y ayuda humanitaria. Pero del papel a la práctica hay una gran distancia. ¿Qué pasó? Las comunidades de Medellín empezaron a denunciar de manera consistente que los desmovilizados que estaban agrupados en las organizaciones legales que habían creado estaban trabajando de manera paralela en grupos ilegales, estaban haciendo control social, control político, estaban desapareciendo, asesinando, desplazando, despojando de sus viviendas a los habitantes. Y a pesar de que esas denuncias se documentaron y se presentaron a las autoridades respectivas, insistentemente, tanto la Alcaldía de Medellín como la Fiscalía en ese momento se negaron a prestar el apoyo necesario a la comunidad para que esos hechos se investigaran y cesaran las violaciones.
Dentro de lo que fue todo el proyecto de DR a nivel nacional, se contemplaba la vigilancia, el monitoreo por parte de la OEA de todo lo que guía ese proceso a través de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, MAP-OEA. La MAP-OEA empezó en sus primeros momentos a reseñar los problemas que estaba teniendo el programa de reinserción de los desmovilizados. La MAP-OEA señaló, por ejemplo, respecto de las violaciones al cese de hostilidades en su segundo informe, que fue elaborado en el 2004, en Medellín, leo textual, en Medellín, la MAP-OEA ha recibido información y quejas relativas a la persistencia de acciones ilegales presuntamente de miembros del bloque Cacique Nutibara que accediera a desmovilizarse. Esta situación ha llevado a pensar en la posible persistencia de la estructura ilegal a pesar de la desmovilización de noviembre de 2003. Nuevamente la MAP-OEA en el 2004 dice: ha habido graves denuncias de violaciones del cese de hostilidades, incluidos homicidios, masacres, desapariciones, casos de torturas y amenazas de muerte. También se han recibido quejas e información sobre la continuación de prácticas generalizadas, consideradas de menor gravedad, como las extorsiones y la presión sobre las comunidades en zonas de influencia de las autodefensas en general. Es decir, a medida que la MAP-OEA iba monitoreando la situación del proceso de desmovilización en Medellín, en la alcaldía se asumía una actitud férrea de apoyo a las organizaciones que habían creado los desmovilizados. La principal organización que crearon los desmovilizados en Medellín, y que era la organización por medio de la cual se interlocutaban con el gobierno municipal y con el gobierno nacional, fue la Corporación Democracia. Hoy en día, 4 de los principales dirigentes de la Corporación Democracia están detenidos, 3 de ellos están condenados y 1 está en la espera de sentencia. Aparte de un número bastante alto de desmovilizados que están siendo judicializados en este momento. Hay una situación particular, y es que de los 4.250 desmovilizados que recibió Medellín, que son más o menos el 13% del monto total de desmovilizados del país, solamente el 3.5% se postularon a la Ley de Justicia y Paz, mientras la media nacional de postulación a la Ley de Justicia y Paz fue del 10%, en Medellín esta postulación fue solamente del 3.5%, o sea que de los 4.258 desmovilizados en Medellín, solamente 113 postularon a la Ley de Justicia y Paz y solamente se han versionado 23 personas.